En la moda hay una parte visible y una parte invisible. La parte visible es la que ve el consumidor o el cliente cuando la prenda está colgada en el mostrador o está en el escaparate de una tienda en cualquier parte del mundo. Esa es la parte visible. La parte invisible es lo que ocurre más allá de la cadena de producción que no ve el consumidor. Un producto de moda es un producto que tiene que tener una serie de propiedades. Lo primero que tiene que tener un objeto es que no puede dañar al consumidor. Ni sobre todo no puede dañar a quien lo ha estado haciendo a lo largo de varias etapas. La idea está en que lo que se vende en un país del norte, o del norte sociológico, no genere problemas en los países del sur que lo están fabricando. Hay muchísimas operaciones que son muy agresivas si no se hacen bien y sobre todo si no se sustituyen algunos procesos por otros que sean mucho menos contaminantes, mucho menos tóxicos o mucho menos peligrosos. Porque estamos hablando de una cosa que es distinta de la calidad. En la calidad tú puedes aceptar un cierto nivel de defectos en tus productos, pero en el caso de salud de producto tú no te puedes permitir el tener partidas con defectos y hay que saber cómo se detectan esos defectos. Y esto nos lleva a los dos puntos focales, protegemos a los consumidores del norte, pero a la vez estamos protegiendo a los trabajadores del sur. Realmente este programa nace porque existen muchos químicos que no saben de diseño y muchos diseñadores que no saben de química. Existen muchos compradores que no saben ni de diseño ni de química, ni prácticamente nada de derechos humanos. Hace falta crear algo que pudiese aglutinar este pequeño embrión de proceso formativo. Lo que hasta ese momento se había hecho es que para manejar una cadena de producción había el experto de compliance, de derechos humanos, había el experto de calidad, el experto supuestamente de toxicidad de producto, de salud de producto, y había muchos diferentes expertos. Pero lo que nadie se había dado cuenta que el problema era común para todos, era la cadena de producción, no se podía trocear. Es decir, si un producto era tóxico en derechos humanos, era tóxico en toxicidad de producto, era tóxico en tinturas, era todo tóxico. Un director de RSC, un director de compras debe saber que el producto lo más importante es el ser humano. Al final es un problema de responsabilidad. Me responsabilizo de todo lo que acabe en mi producto porque yo soy el que le pongo la etiqueta. Cuando alguien tiene que negociar un producto con un proveedor, si solo se fija en el precio, solo se fija en las fechas de entrega, le falta algo muy importante que le puede dar problemas después cuando un organismo regulador, y los hay muchos, intenta comprobar si eso cumple una regulación. Y esto es lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa y estamos poniendo en valor, dando en este curso herramientas, instrumentos para entender cuáles son los problemas. Hay una serie de implicaciones tan complejas que lo que pretendemos en este curso es que la persona, el estudiante, no sé, sea tan enorme el proceso que empiece a ser un poco más humilde y cuando calcule el escandallo de la camiseta considere muchos aspectos que hasta la fecha no ha considerado. ¿Qué es lo que pretendemos hacer en este curso? Crear dudas y crear espacios donde puede encontrar el estudiante la búsqueda de soluciones a esas dudas. Este proyecto nace para gente dedicada al mundo de la moda, el mundo de los juguetes, el mundo de los accesorios. Primera idea. La segunda idea, gente con principios. Y cuando consideres que tanto fabricar un producto tóxico en derechos humanos tiene tanta importancia como producir un producto tóxico en toxicidad de producto, es bienvenido al curso. Yo he visto la transformación de países en los cuales la industria textil ha representado un motor de cambio. Entonces, si quieres ser parte de un proceso de transformación, bienvenido al club.